pertenezco a Mechas Cristians desde hace un tiempo. Lo primero, agradecer a los ponentes su asistencia y su dedicación de forma generosa a la preparación de esta mesa redonda. Ha sido de una forma totalmente altruista. Para muchos, dignidad es también luchar por mejorar las condiciones de vivir y morir de las personas. El momento de la muerte no suele ser nunca uno de los buenos momentos de la vida y en alguna ocasión, es verdad, puede ser un momento francamente malo. En estas ocasiones cuando se nos pueden plantear dos actitudes que parten de planteamientos vitales totalmente diferentes. Una primera que sería, con el peligro siempre hay en dicotomizar las actitudes, ¿no? Pero una primera que sería la de acabar con la vida del enfermo para que deje de sufrir ya que la enfermedad es irreversible y progresiva. O una segunda que sería intentar modificar las circunstancias y aliviar los síntomas que obliguen a las personas a solicitar que terminen con su vida, es decir, ayudar a bien morir. Y es desde esta segunda postura, desde la que Mechas Cristians hemos montado esta segunda mesa redonda, con el convencimiento de que esta es la mejor manera de contribuir al progreso y a la dignidad de las personas, ¿no? Sin más, paso a presentar a los ponentes por el mismo orden en el que figuran en el programa, que es el orden en que hablarán. Contamos primero, a mi izquierda, con la doctora Elena Camell. Es presidenta de la Sociedad Catalana Balear de Cures Paliativas, és cap del Servei de Medicina Interna i Cures Paliatives del Consorci Sanitari al Garraf, l'Hospital Sant Camil, que es el hospital donde yo trabajo, es mi jefa. Pero llevamos 30 años trabajando juntos. Y donde también lidera el equipo de programa de atención integral a las personas a malalties avanzadas de la obra social de la Caixa. Tiene muchos más títulos, pero no los voy a sacar porque entonces diríais que hago la pelota porque mi jefa. Aquí paramos. Lo que sí puedo dar fe de su amplia experiencia en el buen hacer a lo largo de muchos años en el abordaje de situaciones del final de la vida. Al lado de ella somos muchos los que hemos aprendido lo que significa intentar modificar las circunstancias y aliviar los síntomas de pacientes y familiares. Contamos también con Teresa Camps, enfermera especializada en cuidados intensivos, máster en enfermería, máster en bioética, pero independientemente de los másteres, lo importante es que es una enfermera con trabajo asistencial, ¿no? Y que además me contó en la conversación que tuvimos que también ha sido enferma de intensivos, con lo cual tiene las dos visiones, Y es enfermería la que habitualmente tiene más trato con el enfermo, por lo menos en los centros sanitarios cuando están hospitalizados, y la que tiene un peso más importante en este ayudar a bien morir, ¿no? Contamos también con el doctor Cristian Villavicencio, a mi derecha. Es coordinador de la asignatura de Medicina Paliativa de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña. Es especialista en geriatría, doctor en Ciencias de la Salud, máster en Atención y Cuidados Paliativos. En estos momentos está trabajando en el ámbito tiene experiencia amplia en medicina hospitalaria y está trabajando en la planificación de lo que son las decisiones anticipadas. Y finalmente, a mi izquierda, la doctora Nuria Carrera, especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja por tanto en el ámbito de la atención primaria, pero posee una amplia experiencia en colaboración con varias ONGs, ha vivido situaciones complicadas de las que nos hablará, como son las situaciones de infección de epidemia por virus ébola y que aún seguro nos aportarán una visión original, diferente, que no conocemos de lo que es morir con dignidad. Sin más, si te parece, si echamos la Elena, comencem. Buenos días y gracias Xavi y gracias a la organización por invitarme a dar esta pequeña charla. Bueno, yo soy médico y quería un poco transmitir algo desde un punto de vista más bien de testimonio de la realidad que vivimos los médicos y no tanto de una reflexión profunda sobre algunas actitudes. Y es así como quería hablar desde a veces las dificultades que nos encontramos, la visión desde el médico de las situaciones de muerte en los hospitales. Claro, cuando el doctor García me dijo, Xavi García me dijo, habla de cómo se muere en el hospital, lo primero que yo pensé es, ¿qué ofrece el hospital? ¿Por qué la gente va al hospital? ¿Para curarse? ¿Para salvarse? ¿Para aliviar? ¿Para recibir tratamientos? Al final, uno de los ejes
que yo voy a intentar llevar a lo largo de esta pequeña aportación para ustedes es el eje que tiene también que ver con algo que se ha mencionado en la mesa anterior, que es el eje un poco de la balanza entre los riesgos y las cargas de entrar en un hospital, porque siempre un hospital pues, y los tratamientos tienen una parte de iatrogenia, de efectos secundarios, de molestias. Incluso a veces esta iatrogenia puede llevar a consecuencias muy graves. Y nosotros siempre nos estamos moviendo entre los riesgos y las cargas versus los beneficios que aportamos a las personas que ingresan en un hospital. Dice, morir en el hospital. Yo también pienso, bueno, hay distintos escenarios. Claro, hablamos de una persona sana que a raíz de algún acontecimiento contrae una enfermedad, llega al hospital y esta situación es crítica y ingresa en la UCI y muere. Yo creo que no me voy a centrar en mi exposición, en mi aportación para ustedes en este escenario. Veo que también hay una persona de intensivos que va a hablar de algo en relación a todo esto. Claro, tampoco voy a hablar de las personas que hacen una muerte súbita, que esto también puede ocurrir en el hospital. La semana pasada en nuestro hospital falleció un señor en el ascensor cuando se iba de alta y se iba bien, simplemente tuvo un paro cardíaco totalmente imprevisible. Por tanto, este tampoco es un escenario en el cual voy a profundizar. Creo que la mayor aportación que yo quiero compartir con ustedes es cuando hablamos de una persona que va sufriendo enfermedades a lo largo de su vida, que estas enfermedades van evolucionando y que van mermando sus capacidades y que va convirtiéndose en un paciente crónico. Me voy a centrar en este último escenario porque creo que es un escenario que es muy habitual en el hospital. Son pacientes con multimorbilidad, pluripatológicos, con muchas enfermedades. Yo no sé si todo el público está familiarizado con estos nombres, pero más o menos creo que se pueden sobreentender, ¿no? Es un paciente frágil, es un paciente final de vida, lo que en catalán le digo malaltía avanzada, malaltía crónica avanzada, MACA son las siglas. Son personas que toman muchos fármacos, son personas crónicas, complejas porque tienen más de una enfermedad crónica, van muchas veces frecuentemente al hospital, son derivadas desde las residencias, desde sus domicilios, muchas veces son personas mayores, geriátricas. Yo venía a referirme un poco y quería compartir con ustedes qué pasa con estas situaciones. Y lo primero que uno se pregunta es cuántos pacientes frágiles hay en los hospitales de agudos. Esto es un estudio inglés donde intentaron catalogar los pacientes frágiles, estos que antes les he puesto en la foto anterior, y codificarlos como frágiles. Había en un hospital, en un momento dado, un 14% en su estudio, en su corte. Pero cuando empezaron a mirar pues, personas que estaban en el hospital porque se sospechaba que su vida no duraría por algún problema, pero en estas personas se les había hecho, no sé si ustedes conocen esta valoración de ¿le sería extraño que esta persona viviera más de un año? Y parecía que estas personas, por sus problemas, a lo mejor no vivirían más de un año. Pues una de cada 3 personas, los médicos que las asistieron tenían la sensación que a lo mejor no vivirían más de un año por sus patologías, por sus problemas, y una de cada 4 tenía demencia. Por tanto, al final había un 65% de todo el hospital de personas muy frágiles, muy frágiles. Y esta es la realidad de nuestros hospitales. Esta es la realidad. Otro estudio que cogieron unos datos sobre las personas que tienen caídas, que hacen síndromes confusionales o delirium, o que mueren a los 6 meses, cogiendo estos
ítems, se dieron cuenta que el 40%, en su estudio, no me voy a extender mucho, el 40% del corte era de pacientes en estas circunstancias. Por tanto, morir en el hospital o pasar la última etapa de la vida en el hospital o tener frecuentación del hospital en la última etapa no es una cosa tan extraña, y los hospitales al final, sobre todo servicios de medicina interna como en el que estamos nosotros, pues realmente atendemos a este tipo de personas que están en la última etapa de su vida, más o menos larga. Se intentó también estudiar, se está intentando estudiar este tema en Cataluña, y hay un estudio en marcha multicéntrico en el que nuestro hospital también colabora, y este estudio multicéntrico es de 14 hospitales. El objetivo de ese estudio es evaluar y mejorar la calidad de atención a personas con enfermedades crónicas avanzadas en los hospitales de Cataluña. Se está en la fase 1, fase 2 ya, esta diapositiva es un poco antigua, y un poco la idea es de que, bueno, desde la enfermedad crónica, que realmente la persona que tiene una enfermedad crónica que va evolucionando tiene un pronóstico de vida limitado, y además acaba teniendo poco a poco mucha frecuencia de síntomas: dolor, ahogo, disnea, debilidad, vómitos, estreñimiento, etcétera, etcétera. Y estos pacientes y estas personas frecuentan mucho el hospital. Cuando se hizo la primera fase del estudio, se vio en los cortes que en el hospital de Vic había un 40% de pacientes con enfermedad crónica avanzada, en Manacor había un 23%, en San Pau había un 25% y en Belviche un 38%. ¿Ustedes se imaginan el hospital de Belviche? Este estudio fue hecho en una tesis doctoral de una muy conocida mía, Agnès Calsina. Hizo su tesis doctoral sobre este tema de cuántos pacientes con enfermedad crónica avanzada, que a lo mejor vivirían muy poco, estaban en un momento dado ingresados en el hospital de Belviche. Había un 38%. En Australia, para tener algunas referencias externas, un 27%, y en Inglaterra o en el Reino Unido un 36%. Al final, todas estas personas necesitan de atención paliativa. Volvemos a la balanza, que como les decía un poco, desde mi visión práctica y asistencial, es un tema que me ayuda muchas veces a poder tomar decisiones, que no es la única herramienta, pero sí que es la herramienta más técnica, ¿no? Porque al final, antes se ha hablado en la mesa anterior sobre proporcional y desproporcional, o razonable o no razonable, pero creo que al final el médico, el profesional sanitario, tiene que tener, y para hacer una buena praxis, tiene que tener el concepto claro si lo que le está ofreciendo a la persona le va a beneficiar más que no le va a perjudicar. También nos encontramos, y eso lo hace más difícil, que las personas en estas situaciones, las personas con enfermedades, varias enfermedades crónicas o enfermedades que al final no se van a curar y van a llevarlos a una situación de final de vida, tienen distintas evoluciones. Este es un estudio clásico para la gente que estamos conectados con el mundo de paliativos, ¿no? Seguro que el doctor Villavicencio se lo sabe de memoria. Es un estudio que se hizo también en Inglaterra, en Escocia. Ellos siempre han trabajado bastante este tema. Y se hizo en el 2011 en el contexto de un médico de familia. Y la idea es, de 20 muertes de un cupo, de un médico de familia, por ejemplo, tiene 20 muertes al año de promedio. De estas 20 personas que fallecen al año de su cupo, 5 fallecen de cáncer, 5 o 6 fallecen de un fallo orgánico. Esto quiere decir de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad respiratoria crónica. 8 fallecen de fragilidad. Fragilidad, básicamente, para dar una imagen global y clara, es demencia. Personas que tienen enfermedades degenerativas, demencias, las fragilidad en el sentido global, pero
no es una definición de fragilidad de demencia, pero para entendernos un poco. Y el resto, 1 2, pues de muerte inesperada. ¿Qué pasa? Si avanzamos un poco más y nos fijamos en los perfiles de estas personas, las personas que fallecen de cáncer, que son las que clásicamente han tenido más contacto, también aquí en Cataluña, con los cuidados paliativos, tienen una evolución, yo no sé si eso es marca, ¿no? Bueno, es igual, tienen una evolución de que al principio pues se diagnostica, pero es que tampoco lo van a ver. Claro, ¿no? sí. Es igual, ustedes ya lo ven, ¿no? La primera gráfica tiene una evolución en que al principio pues ellos a lo mejor se les diagnostica un cáncer, si no está muy avanzado hacen unos tratamientos, puede que tengan unos efectos secundarios de los tratamientos, pero al final cuando el cáncer es diseminado, si realmente el cáncer puede tener distintas evoluciones y hay un tanto por ciento hoy en día ya muy alto de cánceres que se curan. El cáncer no es una enfermedad, pero los que se diseminan, los que son estos 5 casos del médico de primaria que se le mueren al año de cáncer, la evolución suele ser una evolución progresivamente hacia abajo. Cuando empeora pues van tirando para abajo y es una muerte como muy anunciada cuando esto va apareciendo. En cambio, los pacientes que tienen un fallo de órgano, es decir, por ejemplo el pulmón, tienen una enfermedad obstructiva crónica que es o un enfisema, que son estas enfermedades más clásicas crónicas de los pacientes fumadores o no fumadores que tienen estos problemas, pues hacen como exacerbaciones, es decir, de su enfermedad en invierno, se resfrían y acaban fatal, pero si tú los tratas en el hospital después recuperan. A lo mejor no vuelven a la línea de base que tenían anterior, pero vuelven a seguir y vuelven a hacer otra caída y vuelven a seguir. Y esto, para la persona que los asiste y también para tomar decisiones, a veces confunde un poco, porque tienes que mirar muchos factores para entender realmente si lo que tú estás haciendo para esta persona y lo que tú le ofreces es proporcionado. Otra cosa es que después de él se defina y diga, pues esto para mí es demasiado, no quiero esto. Pero antes de que el paciente pueda opinar, para llegar a un equilibrio, el médico tiene que ofrecer y tiene que, es decir, la buena praxis es saber dónde está y decir lo que se puede hacer. Claro, en estas situaciones a veces es difícil, porque son pacientes que fluctúan y que tú les sigues dando el antibiótico, se va la pseudomona y entonces, porque estaba infectado y entonces ya no está infectado pero queda colonizado. La pseudomona no se mueve de allí y entonces viene la otra vez y la pseudomona vuelve a dar y la pseudomona al final se hace resistente y el paciente mocos y mocos y mocos. Y claro, ¿y cuándo vamos a poder manejar esta pseudomona? Pues le daremos colistina, un tratamiento preventivo para mantener la raya, o le daremos acitromicina y vamos haciendo así. Pero a veces las tomas de decisiones son difíciles, cuando decimos no podemos, este señor se ahoga y le tenemos que dar un poco de morfina también. Es un arte, la medicina es un arte también. Y después está la evolución de los pacientes frágiles, que es una evolución más errática, pero siempre para abajo. Esta gráfica, cuando salió, digo que la conocemos mucho las personas que tratamos y que nos preocupamos por las necesidades paliativas de las personas, nos ayuda mucho, al menos nos dio una visión. Se ha hablado en la mesa anterior de la limitación del esfuerzo terapéutico, pero yo en esta balance que estoy haciendo no puedo dejar de citarlo, no en la profundidad con la que ha hablado el Musen, pero sí un poco en la idea de que realmente siempre nos movemos así. Es decir, la limitación del esfuerzo terapéutico salió del mundo, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos, el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, cuando realmente empezaron a salir el boom tecnológico, ¿no? Se podía todo, se podía hacer más y al final se iba planteando, uy, pero esto que hacemos a lo mejor es desproporcionado. No voy a entrar en la profundidad de esto porque ya se ha hablado. También el tema de desproporcionalidad, ¿no? Si hablamos de nuestros pacientes, creo que es importante cambiar la orientación, el concepto de cambiar la orientación terapéutica. Es
Es decir, no es limitar el esfuerzo terapéutico, a veces es no vamos a hacer más. No, a veces hay que cambiar la orientación terapéutica. Saber siempre es importante, imprescindible, si somos para el médico, y yo hablo como médico, el saber exactamente dónde estás, intentar tenerlo claro. La verdad no es blanco y negro, no sé quién ha dicho que había muchos grises y siempre nos movemos con grises, esto es verdad, pero encuadrar el problema de la persona y a partir de aquí adaptar, cambiar la orientación terapéutica, hacer una adaptación terapéutica, y esto al final acaba siendo una dinámica cambiante. No es un día decidimos no lo intubamos. Esto es un tema que podría ser una limitación del esfuerzo terapéutico, pero en estas personas, como yo les estaba explicando, que estos bronquíticos crónicos con enfermedad obstructiva crónica que tienen primero una pseudomonas y que tú la puedes erradicar y entonces se les van los mocos, ya no se ahogan tanto y no sé qué, la segunda vez que la vuelven a coger ya no la puedes erradicar. Y la tercera ya es resistente y tienes que ir dinámicamente cambiando la evolución de la enfermedad, del tratamiento. El concepto de cambiar la orientación terapéutica es más amplio y no siempre implica una actitud paliativa o de confort. Que una actitud paliativa no es lo mismo que confort, pero realmente una actitud paliativa es tratar las necesidades paliativas de la persona de una manera integral. La actitud de confort es priorizar el confort por sobre de todo, y en cambio la actitud de orientar la terapéutica va evolucionando. Ya les he puesto las gráficas de cómo pueden ir evolucionando y tú vas manejando. Una persona con demencia, primero a lo mejor le das tratamientos para demencia, al final juegas con los neurolépticos y al final a lo mejor tiene un delirium que la tienes que sedar porque no puedes manejarlo de otra forma. Siempre estamos en este equilibrio de calidad y cantidad de vida. Esto a los médicos nos parece que tenemos este tema, pero la cantidad de vida realmente estoy convencida que no está en nuestras manos. Es decir, nosotros luchamos para que los pacientes estén mejor y van evolucionando, y nosotros luchamos en orientando el tratamiento, adecuando el tratamiento, y las cosas pasan cuando pasan. Es decir, realmente en esta estructura y a lo largo de los últimos años se han ido desarrollando estructuras sanitarias que están basadas en la ética del cuidar, cuidar. Las más carismáticas y las que seguramente todos ustedes conocen son los cuidados paliativos. También el tema de la atención integral, en geriatría, la valoración geriátrica integral, la atención centrada en la persona. Cada vez la ética del cuidar es la ética que va predominando, porque nos damos cuenta de cómo están nuestros hospitales, cómo evolucionan estos pacientes, cómo tenemos la necesidad de poder adecuar los tratamientos a cada momento, y como algunas veces con única y exclusivamente la evidencia no es suficiente. También está el proyecto, que este es más novedoso, pero ya no tanto, de humanización de las UCIs, como un ejemplo de ética del cuidar. Finalmente, las personas acaban sus últimos días, y a veces fallecen en el hospital. Y si no pongo esta diapositiva, el doctor García me mata, porque esta a él le gusta mucho. Y es verdad, es una diapositiva que ya hace un tiempo que utilizo y que realmente es bastante gráfica, en el sentido de cuando tú estás llevando a un paciente y vas adecuando y vas cambiando y eres dinámico y vas intentando, hablando con él o manejando todo, hay un momento que dices, uy, esto no responde. Y entonces hay un camino normal, que el paciente se va apagando, va quedando somnolento, va quedando letárgico, nubilado, semicomatoso, comatoso, y fallece.
es gráfico este esquema, es decir, creo que es un camino pues, que se va pagando. En catalán se paga como un pullet. Tú ya le has dado ya estás en esta fase, que has acabado un poco los tratamientos y de adecuar los tratamientos que podías y que de alguna forma pues la persona se va pagando como un pullet. Pero hay otra forma que es el camino difícil. El paciente está inquieto, confuso, se ahoga, tiembla, tiene dolor, alucina, tiene un delirio agitado, tiene mioclonias, convulsiones. Y es en este camino difícil donde a veces nosotros necesitamos aplicar lo que le llamamos la sedación paliativa. La sedación paliativa es una maniobra indicada para el tratamiento de síntomas refractarios en pacientes en fases avanzadas o terminales. La sedación implica indicación o intención, lo estoy traduciendo, aunque se diferencia de la disminución de consistencia por otras causas. Es decir, vamos a ver, nosotros sedamos a los pacientes con la intención de aliviarles el sufrimiento. Esto es lo que dice el punto 2. Y todos los pacientes al final mueren inconscientes, pero no todos requieren sedación, que es lo que yo les decía en esto de los caminos de la muerte. Bueno, el panorama ideal o el escenario ideal que yo les explico es este, ¿no? Es decir, tenemos los hospitales, cuando respondo a la pregunta ¿cómo mueren las personas en los hospitales? Tenemos los hospitales llenos de personas con enfermedades crónicas, algunas evolucionan más así, otras evolucionan más así, ingresan en un momento que tú tienes que plantearte cuál momento es de su enfermedad, y algunos pues los puedes recuperar un poco y nosotros como médicos encuadramos bien dónde está el diagnóstico. Evidentemente nos comunicamos, es decir, todo el tema de la atención integral. Por ejemplo, en nuestro servicio tenemos trabajadora social, tenemos psicóloga, somos varios médicos y de alguna forma intentamos siempre valorar las dimensiones de la persona. También se ha dicho en la mesa anterior, la persona tiene una dimensión social, es evidente, y este es un tema que en los hospitales también es muy evidente, porque de esto ahora un poco les quería también hablar un poco, porque esta dimensión social a veces nos complica o nos da muchas dificultades en su manejo, tantas o más a veces que el propio diagnóstico de saber en qué situación está la enfermedad o las enfermedades de este paciente. Y ahora, por esto hemos visto el tema de las dificultades. Henry Marks, que es un neurocirujano inglés, no sé si lo han leído alguna vez, pero no hace mucho salió en La Vanguardia, en una contraportada, por ejemplo, pues, o en El País Semanal, mira, esta es la referencia. Lo difícil, creo que también será en La Vanguardia, lo difícil de mi trabajo no es operar, lo complicado es decidir si hacerlo o no y vivir con las consecuencias. No somos técnicos, tenemos que valorar a personas y a veces tenemos que tomar decisiones que no son blanco-negro, nos movemos en grises. Y no sé quién me lo decía, aquí hay unas doctoras recién salidas de la universidad. Ahora mismo estaba hablando durante el café con ellas, que decían que en la universidad, claro, ellas venían a esta charla porque en la universidad estos temas no les enseñan, no los aprenden, y que estaban muy interesadas. Yo creo que es excelente por su parte, pero es verdad. Y además de no enseñar en la universidad cuesta mucho, no se aprende en un año. Dice Henry Marks, solo hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación concreta, pero 30 años para saber cuándo es mejor no hacerla. Esta es otra dificultad, y ahora hablo de las dificultades de los profesionales. Esto ahora no lo podré leer, y además no sé cómo compartiremos. Esto es un relato de una chica residente que decía el pH de las lágrimas, que solo le habían enseñado el pH, no sé, pero que no le habían enseñado a cómo dar una mala noticia. Lo resumo. Es decir,
todos estos temas son importantes porque son nuestras dificultades en el día a día. Pero también están las dificultades que vemos en otras dimensiones, como por ejemplo en nuestro día a día, y hablo de nuestro día a día, no hablo de un concepto teórico, hablo de nuestro día a día. Nos encontramos también con esta dimensión más social. Las familias tienen grandes dificultades para ser cuidadoras en muchas ocasiones, todo el mundo trabaja, las familias son familias a veces dispersas, la sociedad, pues, se ha dicho en la clase anterior, estoy totalmente de acuerdo, y esto también lo decía Begoña Román, es decir, el dolor, soportar el dolor es algo que a veces toca hacerlo y la sociedad intenta evitar el dolor. Y claro, hay hablar de la muerte. Cuando yo empecé en paliativos hace un montón de años, más de 20, y claro, ya decíamos la muerte es un tabú. Y me acuerdo que decíamos, las morgues de los hospitales están hiper escondidas para que nadie los vea. Sigue siendo un tabú en la muerte. En los tanatorios sacan la caja del muerto por detrás escondida para que nadie se impacte y la sacan allí, ¡pum! La muerte sigue siendo un tabú. Hay el doctor Trayero, que él ha publicado libros, por ejemplo, y os he puesto esto como un ejemplo, hay otros ejemplos, porque hay una serie de personas que piensan que hay que hablar a la sociedad de la muerte. Los Death Coffees, hay actividades, ¿no?, que sirven para un poco hablar a la sociedad de la muerte, y también hay toda esta iniciativa, que es una iniciativa que viene de un australiano que empezó, de las ciudades compasivas, que aquí el doctor Gómez Batiste la importó, y las ciudades compasivas quiere decir pues todo un proyecto de ayudar a la sociedad y a la comunidad a cuidarse, dando formación, hablando de la muerte, hablando de cómo cuidar. Aquí en Cataluña hay varias ciudades que han empezado con este proyecto. La más pionera y la primera, que es la que les he puesto arriba, es la de Vic. Y van haciendo actitudes, llevan un año y pico o dos, no sé, haciendo pues conferencias, charlas en distintos foros, incluso en centros de formación, institutos y tal, para hablar de la muerte, para hablar de cómo nos tenemos que cuidar, para organizar redes informales entre vecinos, yo qué sé. Todas estas actividades, ahora si lo buscan seguro que encontrarán toda la información, porque realmente la sociedad también está en un momento que cuidar de sus personas mayores, que necesitan muchos cuidados y mayores, pues esto nosotros en el hospital, y eso es como morir en el hospital, pues a veces algunos abuelos en el hospital mueren solos. Por tanto son las dos dificultades. Quería hablarles por último y en 2 minutos, porque no me queda mucho, de los cuidados paliativos. En el año 2002 el Parlament català reconeix las curas paliativas como un servei públic, y en el 2006, esto fue muy importante porque en ningún sitio estaban los cuidados paliativos, reconoció el derecho del ciudadano catalán a las curas paliativas al final de la vida. Esta es una foto de la web del canal Salud, que dice esto, que son un derecho, y claro, los pacientes, estas personas que en principio son sanas, que después empiezan a tener una enfermedad crónica, pues bronquitis, todos los inviernos se ahogan mucho y a veces algunos tienen que ingresar, pero que después ya la bronquitis ha sumado a la diabetes y que van teniendo mucha más patología, y que la patología va progresando, y que después al final son pacientes con enfermedades evolucionadas, pues tienen distintas necesidades. Al principio, fíjense en los porcentajes, esto es un poco antiguo, es del 2012 creo, pero es que no lo sé desde aquí, pero creo que, pero fíjense que
el 33% de la población de la población adulta es absolutamente sana, pero el 62% tiene algún achaque, un poco de hipertensión, un poco de diabetes, cualquier artrosis, cualquier enfermedad crónica, que después van evolucionando, y al principio, en la persona sana, hay que ofrecerle un tratamiento preventivo desde el mundo de la salud y de la sanidad. Hay que ofrecerle y hay que poder ayudarlo en prevenir estas patologías. Y cuando van enfermando, pues darles un enfoque curativo, vamos a curarle esta bronquitis. Y usted se va a su casa a trabajar de lo que sea, y después, poco a poco, cuando la enfermedad va evolucionando, empiezan sus necesidades paliativas, que son integrales, es decir, que pueden ser psicoemocionales, psicosociales, emocionales, sociales. La gente pierde el rol, a lo mejor tiene que dejar de trabajar, está impactado por sus pérdidas y tiene mucho dolor, es decir, que son integrales, pero poco a poco hay que poder ayudarles en sus necesidades paliativas, que al final, cuando ya tiene una enfermedad muy evolucionada, pues las necesidades paliativas son lo más, y cuando ya la persona está en una situación terminal, cuando ya hemos acabado los antibióticos, por decirlo de una forma, el enfoque es totalmente paliativo, y también los cuidados paliativos, con su visión integral, hacen seguimiento del duelo. Los pacientes no están en el hospital, en urgencias, en cuidados paliativos o en hospital de agudos, porque también hay cuidados paliativos hospitalarios o de sociosanitario, es decir, que también se ingresa. Sí que están a lo mejor, pero no tendrían que estar. Cada vez más los servicios de cuidados paliativos están integrados con la oncología, con la neumología, con la cardiología y otras especialidades médicas. Esto lo decían en el Oxford Textbook of Palliative Medicine ya en el 2015. Y yo creo que aquí en Cataluña lo vamos intentando hacer, pero todo esto está a medias, De tal forma que personas que necesitan a lo mejor tratamientos sofisticados y complejos también para su enfermedad y que les va a mejorar su enfermedad, también tienen necesidades paliativas. Porque a lo mejor esos tratamientos complejos pues pasan en que la persona, pues a pesar de que mejorara su enfermedad, no puede trabajar y tiene pues emocionalmente un duelo por la pérdida de su trabajo, o tiene un dolor que hay que acabar de controlarlo. Por tanto, necesitamos trabajar conjuntamente y no olvidar que en muchas etapas de estas enfermedades las personas necesitan un enfoque curativo y un enfoque paliativo a la vez. Y también porque desde los cuidados paliativos se está muy acostumbrado y hay mucha gente formada en la toma de decisiones. Y creo que con esto he acabado. Muchas gracias.